Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy están? bien. Bienvenidos. Son las 15 horas Chile. Eh, y a nuestros panelistas, a nuestra moderadora y a nuestros 85 participantes y vamos sumando, súper puntuales, los felicito. Generalmente nos cuesta un poquito a veces ingresar un número grande desde un inicio, así que súper bien, vamos súper bien. Eh, Susana, Saúl, Patricio, Diana, Paola, un honor tenerlos acá hoy. Vamos a dar inicio a este conversatorio porque por lo visto todos hemos sido muy puntuales, así es que en honor al tiempo vamos a iniciar. Y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz porque hoy día es el día de finalización, el día cúlmine de este ciclo maravilloso donde hemos aprendido mucho acerca de lo que es la gestión en sus diversas temáticas, ¿no es cierto? Hoy día finaliza el ciclo de conversatorios virtuales, entonces, gestión de la información, organizado por la carrera en Bibliotecología y Documentación del Centro de Información Técnica NAC, en la cual yo tengo el honor de ser su jefa de carrera. Entonces, le doy la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas y también a toda la gente, 92 personas que nos está viendo, nos están comentando mucho a través del chat, nos están mandando saludos. Bueno, yo veo que cada uno de ustedes tiene su grupo de fans, ¿ah? Ya gente que está saludando a Argentina, gente que se está conectando por Saúl desde México, gente que viene por Patricio desde Chile, ya tenemos desde todas partes y la idea es poder generar una instancia bien rica, bien acogedora, con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje de sus experiencias. Ustedes ya la mayoría que nos acompañan en este ciclo saben cómo es la dinámica, pero aquí nuestra gran moderadora Susana, que está aquí con nosotros, Susana Arias, ella es nuestra docente, colaboradora de la carrera, hacia el brazo derecho de la carrera. Ella va a ser nuestra moderadora de hoy, así es que les dejo la más cordial bienvenida. Y nada, por favor, los invito a participar a través del chat, a hacer preguntas, vamos a ir recopilando, hay algunas preguntas para poder después responderlas a través de nuestros panelistas al final del ciclo, ¿ya? Y también a dejar sus datos de contacto, ¿por qué no? Se ha transformado esto en una red enorme, así que dejen sus contactos, mencionen dónde trabajan, por favor también comentemos y por favor debatamos también sobre qué es los temas que estamos tratando, así que todas las opiniones, por supuesto, son absolutamente bienvenidas. Así que, Susana, te dejo el pase y bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias por esa presentación, Leslie. Agradezco, no, me siento honrada aquí de estar también en este último conversatorio con estos panelistas y además que en esta ocasión tenemos a 4 panelistas, así que va a ser bien interesante esta conversación. Bueno, yo voy a explicarles un poquito que en este caso vamos a tener unas rondas de preguntas, que son 3 preguntas que se les va a hacer, yo les voy a ir indicando a quién se le va a hacer la pregunta de nuestros panelistas, y cada panelista tendrá 6 minutos para responder. ¿Ya? Así también como mantenemos un poco el tiempo para que esto no se haga excesivamente largo. Y luego tendremos al final, como decía Leslie, un espacio para que podamos elegir algunas preguntas del público asistente y podamos hacérselas a los panelistas, ¿ya? Así que si el público ahora, bienvenidos todos y todas, tienes algunas preguntas, las pueden dejar por el chat, y también si tienen alguna pregunta dirigida, también nos ponen a quién le gustaría hacer la pregunta. ¿Ya? Bueno, entonces para iniciar les quiero dar la bienvenida a los panelistas y voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con Paola Vanegas, ella es de Argentina, es licenciada en Documentación y Gestión de la Información de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista docente de nivel superior en Educación y TICS y actualmente está realizando el Diplomado de Economía y Transformación Digital de la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente se desempeña también como directora de biblioteca en la Universidad Católica Argentina y como bibliotecaria en el Servicio Geológico Minero Argentino. Paola, si quieres decir algunas palabras, te dejo la... Bueno, muy buenas tardes para todos, las personas que hoy se están conectando y que están compartiendo este espacio de conocimiento con todos nosotros, y bueno, gracias por haberme convocado y ser parte de este conversatorio con los panelistas de lujo que tenemos esta tarde. Muchas gracias, Paola. Bueno, para continuar entonces, acá tenemos a nuestro muy famoso
Saúl Equiwa, de México, nos acompaña. Él es licenciado en bibliotecología por el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es programador analista, tiene amplia experiencia en la relación tecnológico-documental, que están muy ligados también. En esta temática ha hecho bastantes ponencias en congresos, también ha escrito muchos artículos, como por ejemplo el software libre y bibliotecas públicas, el libro y su relación con las tecnologías de información, el protocolo Z3950 y su interoperabilidad o interoperatividad, y es autor también de un libro de biblioteca digital, conceptos, recursos y estándares. También posee vasta experiencia internacional, en este caso en bibliotecas, realiza consultoría en materias de sistemas integrales de cómputo para la gestión bibliotecaria y documental. Actualmente él está colaborando en el proyecto Infotecarios, InfoAwards, la consultoría en sistemas de gestión bibliotecaria y Wolters Kluwer, nunca lo puedo decir muy bien, así que si me puedes ayudar, Saúl, con la pronunciación, te dejo la palabra por si quieres saludar. No te preocupes, Susana, muchísimas gracias, la verdad. Wolters Kluwer es el nombre de la compañía. Bueno, ya no le vamos a meter un gol, ya no digamos más de la promoción. Luego me presentan al famoso, porque la verdad es que no creo serlo, pero creo que Diana, y estoy echando a perder un poco la presentación, es la famosa de por acá y muy conocida en redes sociales. Pero muchas gracias a ENAC por esta invitación, la verdad es que les agradezco. Excelente iniciativa y bueno, adelante. Muchas gracias, Saúl. Bueno, entonces, ya que Saúl dio una introducción a Diana, vamos a continuar con su presentación. Tenemos acá entonces a Diana Rodríguez, también de Argentina. Ella es licenciada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posee un postítulo de tutora de educación a distancia en la Universidad Tecnológica Nacional y también un magíster en Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente está cursando una maestría en estudios sociales y culturales en la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, Diana es responsable del blog de actualización profesional, información y TIC, para los que la conocen también ahí en las redes, y realiza capacitación, elaboración de contenidos y servicios digitales inclusivos. Diana, te dejo la palabra. Activo el micrófono. Perfecto. Muy contenta de que hayan contemplado la posibilidad de extenderme la fecha por esa situación familiar que tuve, así que muy contenta de poder estar con todos ustedes. Y bueno, veremos qué sale de esto, con esta gente tan importante que estamos todos, a ver qué sale. Algo bueno va a salir. Esperemos que algo bueno salga entonces. Algo malo también, pero también de lo malo se aprende. Pero también, de todo se aprende, ¿no? De lo malo se aprende, sí. Sí, justamente. Y hoy vamos a hablar justamente de aprendizaje, así que muy bien. De algo sí vamos a aprender, eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias, Diana. Bueno, y los últimos, pero no por ello, no, los últimos serán los primeros, dicen, ¿no? Quizás vamos a hacer eso en la ronda de preguntas. Estamos con Patricio Tapia, él es titulado, bueno, Patricio Tapia es nuestro colega chileno, y él es titulado del año 90 como bibliotecario documentalista. También ha tenido varias estaciones, digamos, que plasmaron distintas habilidades de mundos muy diversos, como un ente común. Tenemos también, en este caso, el ente común, la información, los datos, y los usuarios como los clientes, ¿no? Se ha desempeñado en instituciones como el Colegio Notre Dame, un estudio de abogados de la Universidad de Chile, arte, filosofía y computación, la Universidad Andrés Bello también, en medicina en la USACH y en el Colegio Tabancura. En este caso, el Colegio Tabancura está coronando su paso por la disciplina, por este medio bastante diverso, ¿no? En este caso tenemos a Patricio, que está armado con habilidades personales en la búsqueda de soluciones prácticas que respondan a la falta del esquivo presupuesto que siempre tenemos en bibliotecas. Y él se considera, y aquí voy a citar entre comillas, un desordenado con disciplina bibliotecaria. Bien. Patricio, bienvenido. Así es. Bueno, me digo desordenado con disciplina bibliotecaria porque normalmente uno tiene que ir adaptando el medio externo a la biblioteca. Y eso significa empezar a derribar paredes y a esquivarlas. Ya vamos a hablar de eso. Muchas gracias por la invitación, Leslie. Te conocí en otras cosas,
subiendo la montaña y con una foto muy hermosa. De ahí te conocí y gracias por integrarme a esta estupenda reunión. Muchas gracias, Patricio. Bueno, entonces, para comenzar nuestro ciclo de preguntas, vamos a partir con la pregunta de cuáles son las fortalezas o debilidades que han quedado al descubierto en la formación bibliotecaria con la actual crisis sanitaria. ¿Ya? Y como decíamos, los últimos serán los primeros, vamos a partir con Patricio. Patricio, adelante. Muy bien. Bueno, dentro de la fortaleza y debilidades, bueno, una de las fortalezas es estar preparado, ¿ya? Y normalmente los bibliotecarios siempre nos encontramos frente a desafíos, y esos desafíos nos sacan de nuestra área de confort. ¿Qué significa eso? Que muchas veces podemos estar con unos bases de datos espectaculares, con unos accesos pero maravillosos, pero se nos corta la luz. Y hasta ahí llegó, digamos, toda esa preparación. Cuando nos preparamos previamente, no sé, imprimimos, no sé, imagínate el listado completo de la colección, ¿ya? Y la dividimos y la convertimos en un recurso de acceso a esa información, estamos preparados. Lo que significa que normalmente nosotros estamos escudriñando las tecnologías, que muchas veces no es que estén alejadas de nosotros, pero están como fuera del contexto. Por ejemplo, muchas veces podemos tener una colección de CD, en el caso de que alguien que vaya a una facultad de música, a la cual yo me enfrenté en algún momento, pero no había cómo, no sé, enfrentar a eso. Eso significa cómo nos enfrentamos, ¿ya? ¿Y cuál es la solución? Miren para afuera. En la feria del disco, que había unos aparatos que uno ponía el disco y uno normalmente llegaba para comprar el CD, se lo ponía y escuchaba. Eso lo llevé a la biblioteca. Me costó. Muchas veces el bibliotecario quiere tener a esa, no sé, pues, a ese mágico emprendimiento, imagínate comprar, buscar un proyecto, presentarlo y te das cuenta que tú no puedes presentarlo como bibliotecario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos damos con un puñal en el corazón y se lo entregamos a otra persona para que lo presente. Pero ¿cuál es el contexto ideal aquí? Es que va a llegar a la biblioteca, por lo tanto, independiente quien lo presente o quien logre el recurso, va a llegar. Por lo tanto, damos una respuesta para acceder a esa información, música. En este caso particular, muchas veces los alumnos se preparan en base a estructuras ya formalizadas, formales, cuadrados, ¿ya? Que tienen que ir por una carretera. Pero a veces un maestro que atisba el futuro los hace caminar por tierra, y no por caminos pavimentados. ¿Qué significa eso? No busques siempre a la puerta cerrada. Anda por atrás, ubícate, no sé, para la señora del jefe y le entusiasmas con un libro. Y esa persona va a llegar que el jefe, digamos, te diga, ya Patricio, o ya cualquier nombre que esté presente aquí dentro de este panel, o lo que están viendo, le van a dar acceso a esos recursos o a ese, ya, vamos, echémosle para adelante. Y muchas veces la jefatura te van a decir, oye, hagamos un proyecto, hagamos que lean los niños, ¿ya? Y cuando te das cuenta que nos mandan a la casa y los niños no tienen acceso a esos libros que están encerrados en bibliotecas hace más de 5 meses, te pueden decir, Pato, ¿cómo hago para entrar a la biblioteca? Una secretaria del colegio puede ser, para pasarle un libro al papá que fue a la biblioteca a buscar un libro. Bueno, yo estaba preparado. Yo había puesto, no sé, no pueden acceder a través de un catálogo en biblioteca, pero sí señalicé toda la estantería con los nombres iniciales de la estructura, digamos, de ordenamiento, en este caso alfabético porque son las lecturas, ¿ya? Independiente al DIWI, que ahí tenemos otro tema, ¿ya? Y, digamos, la secretaria puede, a través, digamos, del celular, un recurso, digamos, que normalmente nos conecta, puede dirigirla desde la casa para que logre sacar ese texto y pasárselo al papá que está esperando. Por ejemplo. Eso es lo que te podría decir. Podría estar hablando toda la tarde, en realidad, de cómo nos enfrentamos a la tecnología y cómo la transformamos y la llevamos a la biblioteca, como un verdadero supermercado de la información. Porque eso somos nosotros, unos ingenieros comerciales, y bueno, a veces también somos, bueno, tenemos un montón de profesionales dentro de la biblioteca, un montón. Una de ellas, bueno, es el bibliotecario o la bibliotecaria, o la persona que se encarga de entregar esa información. Eso es lo que les puedo decir.
Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Bueno, nombraste algo muy importante ahí también, el tema de que los docentes tienen como una participación muy grande dentro de la formación, ¿no? de los estudiantes, y que ellos son los que pueden a veces sacarlos de una estructura para que puedan estar preparados. Muy, muy interesante tu reflexión. Y otra cosa, perdón. ¿Sí? Previo a esta entrada a la pandemia, yo hace 2 años empecé como a estructurar los cursos con imágenes de todo el colegio. Tengo 48 cursos. Y una vez que salimos, ya, los profesores les envié los cursos en fotografía. Toda, digamos, la planta fotográfica de todos los niños del colegio. Por lo tanto, siguieron en curso, siguieron en clases, porque a cada profesor le proveí la foto de cada alumno. Y eso porque yo me preparé antes. O sea, tuve visión. Y ahí están los bibliotecarios. Ahí salió el bibliotecario. Un año Ahí está. Estaba preparado. Adelante, Sí, perdón. preparado, con visión. Muchas gracias, Patricio. Bueno, vamos a continuar entonces con Diana. ¿Qué nos puedes contar sobre esta pregunta? Bueno, lo que yo advierto de las formaciones, las que yo conozco, la pandemia, empiezo por la fortaleza. Las formaciones le dan al profesional de las bibliotecas, la información, una capacidad de ordenar y de planificar ordenadamente y metodológicamente cómo solucionar algo con los recursos que se tienen. Y eso es muy importante, porque si no pensamos con orden y dando prioridades, no planificamos así, por ahí desperdiciamos recursos. Y las formaciones en bibliotecología que yo conozco te dan esa formación, del pensar ordenado y planificar a conciencia y de acuerdo a la realidad. Lo que le faltaría, que yo le agregaría, yo no diría que es una debilidad, sino que es una capacidad de mejorar de las formaciones en ciencia de la información. Mejorar es la capacidad de resolver una necesidad de información de una persona que no es usuario de la biblioteca. O sea, habló el compañero Tapia de tirar paredes hace un ratito, y yo digo, hay que extender la capacidad de resolver la información afuera de la biblioteca, porque hoy la información está afuera de la biblioteca, muchísima información hay afuera, y los usuarios, los que la necesitan, no siempre son socios y usuarios de nuestra biblioteca. Y la pandemia desnudó eso. Hay muchísimas personas que hubieran querido leer o acceder a un contenido por el estar encerrados, pero se encontraron que no eran socios ni usuarios de determinada institución de información. Por eso digo que esta pandemia nos enseñe a preparar a los futuros bibliotecarios y bibliotecarias a ser profesionales de la información más allá del límite de la institución de información. Y no hablo de límites físicos, porque hay bibliotecas virtuales excelentes y hay profesionales de bibliotecas virtuales, pero que todavía en su formación, en su cabeza, están formados para actuar adentro de esos límites. Y hoy hace falta 2 cosas agregarle a la formación. El resolver la información del usuario que no pertenece a la institución, y que muchas veces son en mayor cantidad, y a su vez la gestión profesional del bibliotecario y de la bibliotecaria como el ejercicio liberal de la profesión. Por ejemplo, un abogado, un médico, un farmacéutico, se los prepara, y son profesionales como nosotros tenemos que considerar, se los prepara para resolver o para cumplir una misión de forma autónoma. Yo no digo dejar de lado el marco institucional, pero también darle la oportunidad de aprender a gestionarse individualmente como profesional liberal o freelance, como le quieren decir, que estuvo de moda un tiempo. El ejercicio liberal de la profesión con esta pandemia quedó al descubierto su necesidad, porque ya lo reitero, lo digo por última vez, porque hay muchísimas personas, porque no son usuarios nuestros, muchísimas personas que necesitan que les resolvamos la necesidad de información que tienen, de conocer, así fuera el costo del pasaje de un avión,
o cómo entrar en una institución, o cómo resolver un permiso para circular, ahora en pandemia, que están afuera de las instituciones. Y en eso deberían ser formados también los profesionales de la información. Yo no digo reemplazar, sino agregar ese cambio, no digo el cambio, perdón por la palabra, agregar el rol del profesional de información extra bibliotecas. Y esa necesidad la dejó sobre el tapete esta pandemia. Ahí terminé mi aporte a esta pregunta. Muchísimas gracias, Diana. Qué importante eso. Tomo también algunas palabras que se hablaron ahora en el chat. Está la gente como súper activa acá, los participantes, y comentaban de que, claro, los bibliotecarios somos ingeniosos, ¿no? Tiene un poco de relación con lo que justamente Diana y Patricio, y un poco más de apertura, ¿no? Como a que la información está en todas partes, que no es solo bibliotecas, que no es solo centro de documentación, la información la tenemos en todas partes. Y debemos ser a Diana por tu aporte. Le vamos a hacer entonces la pregunta ahora a Paola. Bueno, respecto a cuáles son las fortalezas y debilidades que han quedado al descubierto a partir de esta emergencia sanitaria, para mí son varias, pero bueno, por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser sintética. Primero que nada, en cuanto a las fortalezas, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, quiero destacar que las bibliotecas hoy se destacan ellas la fortaleza de la colaboración, de la empatía. Creo que eso es lo principal que hay que resaltar hoy en nuestras bibliotecas, sobre todo de Argentina, donde prima la colaboración, y en eso quiero hacer una mención especial a REDAM, la Red de Información Argentina de Agua, Saneamiento y Energía, de la cual orgullosamente formo parte con mi biblioteca del Sejimar de Mendoza, acá de mi país. Somos un grupo de profesionales donde todo el tiempo estamos colaborándonos y asistiéndonos, y creo que esta pandemia ha venido no solamente a dejar al desnudo o al descubierto, como le quieran llamar, las fortalezas y debilidades, sino a acentuar las fortalezas de cada uno y a demostrarnos de alguna manera esas debilidades, como bien vos decís, Susana, que debemos de acá más mejorarlas, fortalecerlas y tratar de corregirlas para ser mejores profesionales. La fortaleza que yo destaco es eso, la colaboración y la empatía. Un caso puntual, hace un tiempo atrás necesité llegar a un artículo de una revista alemana, y a través de la colaboración y la sinergia de una bibliotecaria de la red REDAM justamente, logré dar con ese artículo de la revista, y después logré contactarme también por distintos medios de comunicación con la editorial propiamente de la revista. Y quizás en otros tiempos o en otros contextos no hubiera sido factible poder dar con ese artículo justamente, y bueno, en cuestiones de, no sé, de menos de una semana logré acceder a la información de esa revista alemana que me pedía uno de mis usuarios. Entonces, la colaboración creo que es algo que hoy prima y que siempre, de hecho, debe primar entre nosotros los bibliotecarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a las debilidades, desde mi punto de vista, destaco, al menos en mi país, que nos falta mucho por desarrollar las competencias digitales en cuanto al uso de las tecnologías. Porque muchas bibliotecas, si bien a veces, no todas, disponen de los recursos o del acceso al Internet y a los recursos tecnológicos para poder hacer frente y seguir brindando los servicios desde sus bibliotecas en este contexto de lo que es la virtualidad. Muchas veces los bibliotecarios no todos tenemos el desarrollo de esas habilidades. Entonces creo que eso dejó al rojo vivo o al desnudo, como ustedes bien dicen, esta pandemia. No solamente creo que es contar con el recurso, ¿sí?, sino también el bibliotecario debe ser consciente de que tiene que desarrollarse y mejorar esas habilidades en el uso de esas tecnologías. Creo que es una fórmula que hoy prima para poder ser un buen profesional y poder mejorar la calidad de los servicios que brindamos a la comunidad de usuarios a la cual nos debemos. Muchas gracias, Paola, muy interesante también tu aporte. En este caso tomo lo que comentabas de las debilidades,
y que esto es súper importante, la educación continua, ¿no? Y no solo en bibliotecarios, yo creo que es algo que ya se está dando como en todo nivel de profesionales, y con los avances que tienen las tecnologías, justamente tú comentas que nos quedamos quizá un poco atrás, quizás habría que verlo como una oportunidad, más transformarlo en una oportunidad de que sí, ahora necesitamos constantemente estar formándonos y aprendiendo cosas nuevas y actualizándonos sobre las tecnologías también. Muchas gracias, Paola. Gracias a vos. Bueno, entonces, Saúl, si nos puedes comentar cuáles son las fortalezas o debilidades que tú has notado en esta pandemia. Claro que sí. Bueno, en realidad es que ya han hablado de muchos aspectos. Yo cuando recibí la pregunta realmente es que lo pensé más en un término administrativo, en generar un poco un FUDA y comenzar a pensar un poco fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. En este sentido, creo que como fortaleza podemos decir, quienes han sido formados en una universidad suelen tener mucho conocimiento técnico, muy bien formados en temas de catalogación, gestión, etcétera. También es cierto, un poco lo que menciona por ahí Paola, y me parece que Diana, el trabajo colaborativo, incluso creo que Patricio también lo mencionó por ahí, el trabajo colaborativo es esencial en esta comunidad de bibliotecarios. Y esto lo vemos en toda Latinoamérica. Finalmente, Latinoamérica suele ser una región muy castigada en términos de presupuestos y pues eso nos ayuda a ser más colaborativos y de buena manera finalmente. Vemos un poco, o yo veo desde desde mi visión particularmente, veo ciertas debilidades, a veces en que nos falta un poco ese lanzarnos a hacer las cosas, un poco el aspecto de innovación también, el lanzarte, tirarte y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Que eso también sería importante. Finalmente creo que cuando empezó el tema de la pandemia, veíamos por ahí hablar mucho tema de innovación. Entró pandemia y después todo se convirtió en pandemia, COVID, etcétera. No debemos de abandonar finalmente ese aspecto de innovación, de creatividad, que incluso ya en algunos de los programas que han tenido o de las reuniones, charlas que han tenido, se han mencionado de igual manera. Y de aquí, creo que el tema de oportunidades es brutal. Creo que todo es oportunidad y creo que es una actitud positiva que debemos de tener. Esta es una oportunidad para generar nuevos conocimientos, para generar o para obtener nuevas habilidades, para replantear incluso nuestra labor, nuestro rol social, cómo mejoramos esa interacción con nuestras comunidades y plantearse también algunos de los aspectos y particularmente que yo lo vivo, es que el bibliotecario no necesariamente va a trabajar en una biblioteca, más aún y hoy en día. La creatividad se vuelve importante y el conocer un poco del contexto del entorno mundial. Esto es conocer las macrotendencias, el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, etcétera. Todo esto debe estar muy, muy, muy bien centrado en un aspecto que es conocer a tu comunidad. Es básico, eso es esencial, creo yo. Y eso sí que puede ser una amenaza, el no conocer a tu comunidad, no saber para quién vas a trabajar, qué objetivos vas a plantear. Y bueno, en función de todo esto, creo que hay dos divisiones concretamente, habilidades blandas y las habilidades suaves o las soft skills que le llaman. Creo que ese es un aspecto que debemos de comenzar a trabajar. Hoy en día todos los profesionales de cualquier área creo que están planteándose un poco esta situación. ¿Cómo mejoramos nuestras habilidades blandas? Ya por ahí un poco lo planteó Patricio de alguna manera. ¿Cómo tengo una inteligencia emocional? ¿Cómo me comunico interpersonalmente? ¿Cómo hago conexión con alguien que está al otro lado del mundo? Aunque sea a través de un WhatsApp, de un correo electrónico, de un Skype o con reuniones como esta que se vuelven también muy interesantes. Adaptabilidad, trabajo en equipo, el tema de resolución de problemas, que ya lo planteaba un poco Diana por ahí, la ética laboral y la confiabilidad que pudiéramos tener. Creo que esos aspectos se vuelven centrales de igual manera. Una actitud proactiva. Creo que esa siempre los bibliotecarios la tienen, pero igual valdría la pena el remarcarlo y hacerlo un poco más grande, ¿no? Crecerlo de alguna manera. Un pensamiento creativo se vuelve central por ahí, el trabajo en red, ser positivos. Finalmente creo que eso en estos días justamente cuando nos bombardean miles de noticias negativas, creo que el ser positivo se vuelve central. O sea, apagar un poco la televisión, pensar hacia dónde quiero que vaya mi comunidad, qué quiero, qué objetivos quiero plantear, cómo puedo transformar la comunidad
desde las diferentes bibliotecas o los tipos de bibliotecas, la biblioteca pública, la académica, universitaria, las nacionales, etcétera. Cada uno tendrá sus objetivos, pero creo que bien vale la pena el aspecto de apoyar y aportar en la comunidad, que eso creo que es muy interesante. Coherencia y asertividad creo que también se vuelve interesante, aspectos de negociación, resiliencia, innovación, y bueno, en fin, es que pudiéramos seguir mencionando diferentes habilidades blandas que se vuelven centrales en el profesional de la información. Creo que eso es un poco lo que tenemos hoy en día, y bueno, también mencionar por allí que hay por ahí algunos escritos que hablan que vivimos en el mundo VUCA, ¿no? El mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Esos aspectos creo que también se vuelven centrales porque debemos estar en constante cambio, me da la impresión, y más hoy en día, en días de pandemia, cuando hacíamos un poco la prueba, hablábamos de, bueno, nosotros nos van a regresar nuevamente al aislamiento, otros volverán a salir, entonces se vuelve demasiado incierto el panorama, pero sin embargo debemos de aprender a vivir en ese contexto y a poder generar, aportar y desarrollar. Y creo que esa sería un poco mi visión de esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Saúl. Muy completa tu respuesta. Justamente se complementa con todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, todos los panelistas han tenido en este sentido como todas respuestas complementarias. El tema de las habilidades blandas, también me doy cuenta que en nuestro chat nuestros también asistentes están comentando sus visiones de fortalezas y debilidades y también les dan la razón en todo lo que ustedes han comentado. Se repite mucho el tema justamente de la colaboración, ¿no? De estar como con nuestro gremio un poco más unido también, la adaptabilidad, la creatividad, habilidades blandas, así que me quedo con esa fortaleza y dentro de las debilidades, como decía también Saúl, tomarlas ahora con una forma positiva y quizás también como una oportunidad de desarrollo y también estar ahí pendientes de lo que está pasando, ¿no? En el mundo. Vamos a seguir con la segunda pregunta, y ya que Saúl se había quedado un poco sin palabras, ya que le tocó último, ahora vamos a partir con Saúl, y la segunda pregunta es, ¿qué estrategias recomendarías en este caso para fortalecer la formación de usuarios en medios digitales? Claro que sí. De igual manera, después de haber pensado un poco en estos aspectos, pensaba que finalmente la formación continua se vuelve central. Sí que hay muchas actividades y bueno, iré un poco desglosando los aspectos que considero interesantes por ahí como recomendaciones. El desarrollo de nuevas habilidades, el explorar nuestra curiosidad creo que también se vuelve interesante y no dejar a un lado el aspecto de la autoformación. Un poco para hablar de este aspecto de autoformación, me gustaría pues, dar por ahí un pequeño dato en el cual dice que YouTube actualmente cuenta con más de 3.000 millones de visitas. Finalmente la formación ha cambiado, se está modificando los tipos de formación, incluso desde las mismas generaciones que se presentan teóricamente, la Z, la Y, etcétera, van cambiando un poco la forma en cómo viven, cómo aprenden, cómo trabajan, cómo se interrelacionan. Entonces YouTube me parece una plataforma dentro de las muchas que hay finalmente. 6 de cada 10 personas prefieren la plataforma en video, en línea, que ver televisión en vivo, que eso también se vuelve interesante. Eso un poco para ver por dónde andan nuestros usuarios, ¿no? Solo en dispositivos móviles YouTube llega a personas de 18 a 49 años, más que cualquier otra red televisiva y por cable. Entonces son datos que hay que tomar en cuenta. De igual manera, por allí hablar de la educación digital con las diferentes plataformas que existen hoy en día, los famosos MOOC, que hoy en día parece que van por una segunda vuelta y que las mismas universidades están replanteando o están utilizando nuevamente o le dan continuidad incluso justamente en esta etapa de pandemia. Igual en estos procesos de análisis y desarrollo de nuevos servicios o mejora de servicios, valdría la pena también hablar un poco del Design Thinking for Libraries, que lo pueden encontrar incluso por ahí en designthinkingforlibraries.com. Ahí van a encontrar ese manual o esa serie de manuales que están completamente gratuitos, están en diferentes idiomas. Y bueno, comenzar a adaptarnos con diferentes herramientas. Lo que le llaman la transformación digital, básicamente, ¿no?
Creo que a todos, sin excepción, no solamente a bibliotecarios o bibliotecólogos o profesionales de la información, nos ha agarrado desprevenidos este tema. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Por dónde le entramos? Como por ahí yo preguntaba a alguno de los invitados en el podcast de Hipotecarios, ¿y a ti dónde te agarró la pandemia, no? ¿En qué nivel te agarró todo esta vorágine de situaciones casuísticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, ahí es justamente cuando comenzamos a replantear por dónde vamos a atacar nuevamente, ¿no? Existen estos cursos de los cuales hablaba, los MOOCs, Coursera, edX, Audacity, y también lo que son los bootcamps, que también eso es interesante, que aunque vienen del aspecto de la programación, eso es obtener conocimiento muy rápidamente, en pocas semanas o en pocos meses, replantear y reformarnos profesionalmente, ¿no? Sí creo que por ahí, en este sentido de aprovechar y de obtener conocimiento, pues también es cierto que podemos por allí ir sumando y reutilizando, que tampoco se trata de desechar lo que ya teníamos, ¿no? Tenemos el correo electrónico, e incluso he visto por allí en comunidades en Latinoamérica que han retomado las grabaciones en audiocassette, videocassette, todo depende de las necesidades y de lo que tenga acceso nuestra comunidad finalmente, ¿no? Incluso por allí, un ejemplo que me parecería interesante es el tema de Hipotecarios y el podcast. Creo que todas las bibliotecas pudieran hacer un podcast para sus comunidades, hacer aliados estratégicos con sus profesores en el caso de bibliotecas universitarias. Por ahí he visto también bibliotecas públicas en México que están haciendo un programa de cómo crear cómo plantar, cómo sembrar por ahí algunas semillas, aprender cosas nuevas en lo que serían mis vacaciones en la biblioteca, un programa mítico en bibliotecas públicas en México, desarrollo de cursos, talleres, infografías, presentaciones, las mismas llamadas telefónicas, desarrollo de contenidos para nuestra comunidad particularmente, y en función de ello determinar el canal. Creo que esas son algunas de las recomendaciones que pudiera dar, y que bueno, por ahí tenemos un montón de cosas que podemos utilizar. Todo depende también de nuestra comunidad, de sus necesidades y cómo queremos impactar. Siempre hay que planificar, y además de planificar, creo que hay que tener en cuenta que hay que medir, hay que saber qué resultados vamos a obtener. Yo creo que para mi siguiente participación me voy a pedir por allí que me ayuden con una imagen y les contaré un poco una historia apoyando un poco estas palabras que les doy, y casi me quedo sin tiempo otra vez, y bueno, esa es mi participación. Muchas gracias, Saúl. Bueno, comentaste muchas cosas. Dentro de eso, bueno, alguien me estaba preguntando dentro de los participantes cómo se escribía esto de Design Thinking, así que ahí está. Leslie, muchas gracias, escribió la dirección. Y claro, fundamentalmente tenemos que, como dices tú, estar muy pendiente de nuestras comunidades, conocerlas, hacer diagnóstico y no tenerle miedo tampoco a los indicadores, de repente a las estadísticas, a los números, porque nos están dando toda la información que necesitamos también para poder hacer cosas en pos de nuestros usuarios, ¿no? De nuestras audiencias. Y te interrumpo un poquito, incluso también hay que guardar lo negativo, que eso es lo que hablábamos, ¿no? Hacer un banco de cosas negativas y compartirlas, ¿por qué no? Porque de esa manera los demás van a saber en qué fallamos y puedes adaptar incluso. Entonces eso es interesante también. Buenísimo, buenísimo. También no tenerle miedo, ¿no?, a lo negativo, que de todo podemos ir aprendiendo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Saúl. Bueno, vamos a continuar entonces con Paola. La misma pregunta, ¿cuáles serían estas estrategias para la formación de usuarios? Perfecto. Bueno, retomando un poco el hilo de lo que decía Saúl, creo que primeramente tenemos que conocer bien la comunidad de usuarios a la cual vamos a dirigir esa formación de usuarios. Creo que primero hay que testear el terreno, saber cuál es la comunidad de usuarios a la que nos vamos a dirigir, y de ahí en más ver, hacer un análisis puntual de cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, y ver qué herramientas tenemos
y cuáles son las adecuadas para poder llegar a esos usuarios, según, digamos, la información que uno quiera transmitir. En el caso puntual nuestro, por la Universidad Católica Argentina, perdón, lo que nos ha funcionado mucho como estrategia es los videos tutoriales. Yo creo, desde mi punto de vista personal, como profesional de la información, los manuales escritos creo que como que ya no van más, creo que es algo que quedó en el pasado y que hay que aprovechar esta instancia. Creo que esta pandemia nos tiene que sacar buenos a todos, tenemos que aprovechar, pulir las fortalezas y tratar de alguna manera de fortalecer esas debilidades. Nosotros desde la UCA lo que estamos haciendo, lo que se ha venido haciendo desde siempre, es hacer videos tutoriales, sobre todo en esta instancia donde no hay presencialidad, sino es todo en un contexto virtual, ¿no? Es hacer videos tutoriales donde el alumno pueda de manera directa, a través de nuestra página web, saber cómo acceder al repositorio digital, cómo acceder a la base de datos de EBSCO, cómo descargar un libro electrónico, y bueno, todos los servicios que puntualmente nosotros brindamos. Los videos tutoriales es lo principal, para mí ha sido eficiente el uso de esta herramienta para formar nuestros usuarios, y en mi caso, puntualmente, como directora de la biblioteca en la que estoy, por UCA, por Mendoza, lo que me ha funcionado muchísimo es hacer el tema de un Zoom, hacer un Zoom con el curso específico, con los docentes específicos de un área. Entonces decir, bueno, tal día, tal hora conectamos, y en vivo y en directo poderles explicar cómo funciona tal recurso, el acceso a la base de datos, al repositorio, o todos los servicios que de alguna manera yo tengo que hacer, dar a conocer, y que los usuarios sepan cómo se maneja. ¿Por qué digo esto? A mí me funcionó mucho más porque hay un feedback, hay un ida y vuelta entre yo como bibliotecaria, entre la comunidad de usuarios. Creo que eso hoy es clave y es fundamental, porque los usuarios en este contexto de pandemia no necesitan leer un manual, necesitan un poco también de una capacitación un poco más humanizada, donde ellos vean y se sientan acompañados. Creo que eso es fundamental, trabajar en eso, que el usuario tiene que saber que estamos, no solamente porque le mandamos un correo electrónico o un WhatsApp diciéndole, en un segundo te consigo la información, no. Lo que digo es tratar de acercarnos de alguna manera, utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, y las que nosotros consideremos que son las adecuadas. Cada uno, bueno, sabrá según su comunidad de usuario cuál herramienta le funciona más. En mi caso puntual me funciona mucho dar charlas, capacitaciones o talleres a través de la plataforma de Zoom, y el tema de los videos tutoriales. Los usuarios hoy yo noto mucho que, hablando de manera general, no hablo de mi comunidad de usuario en este contexto puntualmente, hay mucha falta de comprensión lectora. Eso lo noto muchísimo. Esta pandemia, como debilidad, creo que también nos deja nos sobrecarga de información, hay mucha intoxicación, entonces tenemos que saber, primero evaluar la comunidad de usuario a la cual nos debemos. Evaluar qué herramientas tenemos disponibles, según, bueno, las necesidades de cada biblioteca son diferentes, y qué herramientas a mí me sirven como profesional de la información para armar algo didáctico, algo que al usuario le llegue, y saber qué mensaje le voy a transmitir en cuanto a esa formación de usuario. Después podremos hacer una evaluación, seguramente, un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de si realmente el servicio que yo brindo como bibliotecario fue efectivo o no. Eso, en el camino se pueden hacer los reajustes necesarios, así que eso, si te equivocás, eso, del error siempre se aprende, como yo digo, así que si hay un error o una equivocación o una estadística que por ahí no nos arroja un número que esperábamos, eso se puede tomar, rever, corregir y evaluarlo para la próxima capacitación. Pero creo que hoy es fundamental eso, el estar cerca de nuestros usuarios, el tener en claro qué es lo que queremos bajar. A mí me pasa puntualmente con la comunidad de usuarios que tengo, que son, bueno, jóvenes, alumnos, están como sobrecargados de mucha información, como que ha saturado esta pandemia, ha saturado mucho, nos satura a todos, inclusive a mí misma, de muchas redes sociales, mucha tecnología. Entonces llega un momento que uno mismo tiene que tener la claridad de decir qué comunidad de usuarios tengo, qué servicio quiero brindar, qué herramientas voy a utilizar, clarificar, tener una claridad total de lo que queremos hacer, primero que nada,
Segundo, hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, cómo me voy a manejar, cómo voy a armar esa capacitación, y tener muy en claro cuál es el mensaje que yo quiero darle a ese usuario o a la comunidad de usuarios a la cual yo necesito facilitarles los recursos de información. No solamente es hacer curación de contenido, como se dice por ahí, de brindar el recurso ideal y adecuado a mi usuario, sino también estar alerta, ¿sí? Y estar atentos y saber curar, digamos de alguna manera, la información que uno le baja, no como necesidad de decir, bueno, algún usuario me pidió tal libro, le doy este libro, sino saber cómo bajar la información y no sobrecargarlos de información, porque lo que tenemos que hacer también es cuidar la comunidad de usuarios de no sobreinformarlos, porque si no llega, creo que estamos en un contexto de la sociedad donde hay mucha falta de comprensión lectora, estamos informados con tanta información, tantas aplicaciones y demás, y eso a veces se pierde. En ese camino muchas veces se pierde el mensaje que realmente queremos que llegue a nuestro usuario. Entonces tenemos que ser hoy más que nunca cuidadosos, estratégicos, ¿sí? Y disciplinados para armar una formación de usuario que sea efectiva. Va a ser efectiva cuando del otro lado yo pueda hacer un diagnóstico, un postdiagnóstico, y ver que realmente esa formación de usuario ha sido efectiva. Eso sería mi aporte desde mi punto de vista, por supuesto. Muchas gracias, Paola. Muy interesante lo que comentas también de los videos tutoriales. Saúl comentaba, YouTube es una de las plataformas también que ahora han estado como muy en boga, ¿no? Y la gente ve mucho más YouTube de pronto, streaming, que televisión. Por lo tanto, están mucho más acostumbrados a los videos tutoriales. También está relacionado mucho con el microlearning, ¿no? Que está ahora un poco más de moda y la gente no tiene tiempo, entonces necesita esto rápido, leer un manual toma más tiempo, ¿no? Y estar ahí en el video tutorial con alguien que está hablando, que es más humanizado, es súper importante, y te agradezco mucho la respuesta. Vamos a continuar entonces con Patricio, ahora en esta ocasión. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué estrategias recomendarías? Bueno, para no sé si creación de usuarios, como nuestros lectores, o de los alumnos que en este momento tienen las distintas escuelas de bibliotecología, no sé a dónde apunta. Bueno, voy a atacarlo completamente. Por ejemplo, normalmente nuestro usuario, ya sea como alumno, que viene con habilidades ya innatas, que normalmente las escuelas ya normalmente nos dan como un formato, una estructura, con la cual nosotros nos vamos a enfrentar en el mundo de información, o para manejar esa información y entregarla. Pero muchas veces esa formación significa que muchos van a ir a trabajar a distintas instancias en las cuales van a tener que trabajar la información en distintos soportes. A través de CD, por ejemplo, ya sea en astronomía, va a tener que, no sé, clasificar planetas, asteroides, ¿ya? O en medicina, clasificar bacterias. Entonces, se van dando cuenta que el soporte o la información va cambiando en cómo tú la ves o cómo te enfrentas a ella. Y de acuerdo a esa formación previa que tú hayas tenido, tú vas a poder transformar o innovar, ¿ya? Nosotros los bibliotecarios tenemos los pies puestos en el pasado, en el presente y con los ojos en el futuro. Más o menos esa es la visión que yo tengo. Y normalmente nos preparamos a enfrentar a los distintos códigos en los cuales nos vemos sumergidos. ¿A qué me refiero con eso? Porque la información está en distintos soportes, base de datos, CD, cassette, que ya está muriendo, o en libros que están siendo presentados a través de microcursos que pueden ser obtenidos en YouTube. Y muchas veces los estudiantes o las personas tienen fortaleza o conocimiento o habilidades que lo hacen ver de otra forma, como en el caso de los niños que aprenden con música o con dibujo, ¿cierto? Bueno, los bibliotecarios o los usuarios vienen con esa impronta. Por ejemplo, hay una niña, Nicolasa, en México, a ella le gusta la danza, y normalmente se le ve, digamos, su formación o su entrega en danza. Esa mujer es ideal como bibliotecaria o futura bibliotecaria en trabajar en el ambiente de folclore, música, y pronto lo vamos a ver ahí. O personas
como, no sé, yo estaba pensando en un físico chileno que está trabajando en el sur de Chile, que avanzado, entrega información avanzada en física. Y él una vez nos dio una conferencia y nos dijo, yo me siento un bibliotecario clasificando planetas o exoplanetas. Y nos dejó como chupalla. Un físico presentándose como bibliotecario. Ahí se me prendió la ampolleta. Significa que hay muchas cosas más que están ahí. Por ejemplo, Ricardo Baeza, que ahora fue contratado para ingeniería inteligencia artificial en España. Un chileno que maneja data. ¿Quiénes son los que manejan data? Los bibliotecarios. Nosotros somos especialistas en el mundo futuro de la información. ¿No se dan cuenta de eso? O sea, los más preparados somos nosotros, independiente de donde trabajemos. Primero, nos presentan que podemos trabajar en distintos lados. Yo soy de la generación 83. En este momento, bueno, Pedro Calanda hace poco abrió las conferencias en las primeras. Ginebra de Luca, que es profesor ahí, son de mi generación, de mi curso. Y estamos insertos en distintos lugares dentro de la biblioteca en Chile, o unidades de información. Minería, geología, biblioteca universitaria, en este caso escolar. Toda mi formación está apuntando a trabajar en biblioteca escolar, pero yo tengo formación universitaria, base de datos, todo eso. Y todo eso lo entrego, ¿ya? Ahí está la formación, cómo retar al estudiante que trabaje colaborativamente para buscar soluciones prácticas para que ese usuario se vaya con la información, ¿ya? Ese es nuestra meta, que el usuario se vaya feliz. Ese es mi aporte. Perdón, que me haya extendido y me entusiasma. Porque... No, muy bien, muchas gracias, Patricio. Se agradece el entusiasmo también en esto. Bueno, acá también había estado viendo algunos mensajes, como dentro de lo que tú estabas comentando, Lara comenta que ella es violinista y bibliotecaria. Dentro de lo que tú estabas comentando, ¿ya? Sí, pienso que es súper importante lo que comentas y está también este desafío de empezar también a formarse como dentro de las nuevas tecnologías y empoderarse también, diversificando todo lo que nosotros aprendemos. No, y disculpa, por ejemplo, en el colegio me tocó que estaban los planos del colegio, que habían como 450 planos y estaban arrumbados, ¿ya? Dije, pásenmelo a mí, yo voy a hacer una herramienta para que logren dar con ellos. Bueno, traduje todo eso a unas tablas y pueden recuperar ahora los planos. Me enfrenté al dilema y busqué la solución. Por lo tanto, recupero los planos que están enrollados y los que están doblados. De dos formas diferentes, pero llego a ellos, a cada uno. Es una solución de, bueno, soy bibliotecario, así que la logré. Muchas gracias, Patricio. Listo, ahí. Gracias, gracias. Vamos a darle entonces el pase a Diana para que ella nos cuente cuáles son estas estrategias para fortalecer la formación de usuarios. Bueno, redondeando todas las abundancias que han expresado la y los colegas, yo lo voy a poner en 3 grandes bloques, las estrategias. Primero, hay que conocer los destinatarios y las destinatarias de la formación de usuarios, tanto en su diversidad como en su cantidad, o sea, tanto en las diversidades, las capacidades, las dificultades, los gustos. Es muy importante lo que les gusta, no solamente lo que necesitan, sino lo que les gusta. Lo que no te gusta no lo vas a utilizar, por mejor calidad que sea. Y además, el contexto. El contexto también es muy importante. O sea, los 4 pilares: la necesidad, la diversidad, los gustos y el contexto. Una vez que tengo ese conocimiento, voy a hacer una planificación. Esa planificación tiene que ser flexible, porque en este mundo, en lo que estamos viendo con la pandemia, todo fluye, todo cambia. Las tecnologías hacen que todo fluya y todo cambia. Y después que hice esa planificación, que por ahí me sirve para hoy la planificación y para el mes que viene no, eso depende de los cambios, la mejor estrategia que se me ocurre es una que desarrolla un argentino que está en España, que tiene una raíz sajona de Jenkins, que es la narrativa transmedia. ¿Por qué la narrativa transmedia? Porque es un tema, por ejemplo, si yo quiero hablar de la prevención del acoso tecnológico. Cualquier tema, es un tema que yo lo presento
y lo distribuyo por diferentes canales para que cada uno lo tome como necesite. Por ejemplo, lo puedo distribuir en los canales con el lenguaje propio. Lo puedo distribuir, por ejemplo, por TikTok, por YouTube, por alguna red social académica, por la red informal. A mí me ha tocado llamar por teléfono a mis estudiantes porque estaban en localidades del interior de La Pampa sin internet. O sea, la transmedia lo que te permite es un mismo mensaje, distribuirlo por diferentes canales de acuerdo al lenguaje de esos canales. Pero fíjense que el mensaje que voy a distribuir por la transmedia tiene que estar construido por otro nombre que yo hablo mucho, que es el diseño universal, que me permite que además de ser, que sea accesible para la mayor cantidad de personas, con dificultades y sin dificultades, con tecnología y sin tecnología. Por ejemplo, yo puedo dar un mensaje en una presentación de multimedia y añadirle el soporte en PDF que lo pueda imprimir. O un libro lo puedo pasar también en un podcast o en un video. Lo puedo pasar en microtextos por alguna red social que maneje el microtexto, como por ejemplo Twitter. Entonces, yo de acuerdo, redondeando lo que dije, a ese conocimiento de todo lo que, del destinatario, todo el contexto, sin olvidar las preferencias y las costumbres. Desarrollar una planificación flexible aplicando el concepto de transmedia y el de diseño universal. Eso sería la estrategia que también, o sea, redondea todo lo que ustedes han dicho, sumándole por el aporte que el diseño universal hace a la inclusión. Que la inclusión uno generalmente, ¿qué piensa cuando uno dice inclusión? Piensa en una silla de ruedas, en una persona que no puede ver, pero inclusión es todo. Porque si yo a un adolescente le presento solamente el material en formato PDF de 300 páginas, no lo va a poder aprovechar porque él ya tiene su mente en multimedia. Es más, el adolescente quiere construir el conocimiento. Entonces yo tengo que aprovechar, y derivado de la narrativa transmedia está la alfabetización transmedia, que es una alfabetización que toma lo que el usuario ya sabe hacer. Si yo no sé hacer multimedia, genial, pero yo le puedo pedir que ese adolescente haga la multimedia para el tema. Y para hacer esa multimedia, él tiene que leer y que estudiar mucho. Acá fue muy conocido, en el caso del año pasado, había un tema que era los eventos que rodeaban al 9 de julio, que es la emancipación de Argentina, de España, y hubo una docente de una escuela del interior que la forma de evaluar lo que los estudiantes habían leído y acumulado era hacer una línea de WhatsApp, donde cada personaje tuviera su propia voz. Entonces, para hacer hablar a cada personaje histórico, el estudiante tenía que leer. Pero fue mucho más efectivo utilizar el hilo de WhatsApp o la conversación en WhatsApp que directamente decirles, léanse todas esas enciclopedias que están en el instante. De eso se trata la alfabetización transmedia y la narrativa transmedia. Utilizar todos los medios que los otros saben ya utilizar. Y todo lo que los otros medios que los estudiantes prefieren y que están en condiciones de recibir. Porque no podemos negar que en nuestro continente hay vastas regiones sin conectividad. No lo podemos negar. Como hay otras que tienen mucha conectividad y tienen mucho acceso. Entonces tenemos que darle a cada uno según el contexto. No podemos negar que hay estudiantes con problemas psicofísicos, psicosociales, con dificultades sensoriales. Y a todos ellos tenemos que asistir y formar en el buen uso de la información, de acuerdo a lo que son, lo que pueden hacer, lo que les gusta y en dónde están. Ahí terminé. Si alguno quiere agregar algo. Muchas gracias, Diana. Muy buena síntesis, ¿no? de todo lo que se había comentado. Voy a hacer como una pequeña, así como énfasis, voy a darle al diseño universal del aprendizaje,
porque eso creo que es muy importante y los bibliotecarios que trabajan en alfabetización deberían sí o sí conocerlo. Los invito a revisar sobre eso, porque, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que me la inventé yo, ¿no? Pero la saqué de todos estos lugares, ¿no? Y es que la diversidad es la normalidad. Básicamente, nosotros pensamos en diversidad en el otro, en el que es distinto, y en realidad todos somos distintos, por lo tanto, la diversidad está en todas partes. Y por ahí en el chat vi que alguien comentaba justamente que es importante, lo que han comentado todos ustedes también, conocer a nuestros usuarios y conocer cuáles son sus preferencias y a qué audiencias estamos de alguna forma tratando de llegar, para poder hacer obviamente un diseño que les sea atractivo y que les sirva finalmente, como con sus diferentes estilos de aprendizaje. Y Diana, me voy a quedar contigo entonces para la última pregunta. Y la última pregunta es, ¿consideras que debido a las nuevas formas de comunicación, los usuarios deben modificar su comportamiento o su relación con lo digital? Para nada. Somos nosotros los que tenemos que cambiar la cabeza para resolver sus necesidades de información. No le cambiaría nada a los usuarios, porque las personas vamos eligiendo lo que más nos gusta y lo que más se adapta a cada uno. Entonces yo tengo que ser muy respetuosa y tengo que adaptarme. O sea que a los usuarios y a las usuarias no les cambiaría nada, salvo la educación en el uso provechoso de eso. Pero nada más que la educación en el uso provechoso no le cambiaría nada. Es más, los imitaría y me adaptaría a lo que ellos están haciendo. Eso. Excelente, Diana. Muy concisa y segura de su respuesta. Sí, me parece, bueno, por acá Yanina en el chat dice, es un nuevo cambio de paradigma también para los bibliotecarios. Eso. Me quedo con eso, sí. Buenísimo. Entonces vamos a continuar ahora con Patricio, que lo veía sintiendo a lo que comentaba Diana. ¿Le das la palabra? Sí, normalmente nosotros debemos adaptarnos al usuario, ¿ya? Y muchas veces el usuario nos saca de contexto, ¿ya? Nos saca de nuestra zona de confort. ¿Acaso no han recibido a veces en su biblioteca, vengo a buscar el libro azul que devolvió mi amiga la semana pasada? Con eso nos mataron, ¿ya? O, no sé, algún otro usuario, quizás de un mejor nivel, y viene por que le ubiquemos a un exalumno ubicada en un anuario de 50 que tenemos, que habría que revisar varias semanas para encontrarlo. Ahí está el bibliotecario que logra traducir a ese usuario para ver qué es lo que quiere. Y ahí se enfrenta a dos cosas: a una solución y tiempo de respuesta. Porque nosotros normalmente estamos diseñados para tener un tiempo de respuesta mínimo, en base, no sé, a estudios, análisis, estadística, etc. Y normalmente, cuando un tiempo de respuesta supera los 10 minutos, o supera varios días, a nosotros nos incomoda. Y empezamos a buscar soluciones. ¿Cuáles? En el caso particular, o sea, perdonen que me ponga como ejemplo, un día me dijeron, quiero ubicar a un exalumno, que normalmente los exalumnos vuelven al colegio, y me demoré 2 semanas en encontrar, porque tuve que revisar hoja a hoja. Entonces eso me hizo un reto. Dije, ¿cómo soluciono esto para que el tiempo de respuesta tenga máximo 20 segundos? Y ese es un problema. Bueno, me demoré 1 año en lograr la respuesta, en 20 segundos. Lo que significa que tuve que digitalizar cada hoja de esos 50 años de exalumnos y logré dar esa herramienta que era simplemente recortar digitalmente, usando la tecnología, como decía Diana, transformar el soporte, y logré dar que cuando me preguntan por un exalumno me demoro menos, 10 segundos en lograr. En orden alfabético, con Excel, con la foto y con el dato de la revista, por ejemplo. No me adapté al usuario, ahí hice una nueva herramienta. A lo mejor no hice un TikTok, no hice un YouTube, pero lo hice digitalmente y la entregué. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y ahí está lo increíble.
Nosotros nos atrevemos y lo hacemos. Y ahí está biblioteca, bueno, ahí está la herramienta y ahí está el reto de la escuela de enseñar a cumplir los desafíos, a enfrentarse a lo nuevo. Y muchas veces nosotros estamos viendo cómo utilizamos eso para llevarlo aquí a la biblioteca. Y ahí está lo espectacular. Siempre los bibliotecarios siempre vamos a encontrar, digamos, un atajo para lograr, digamos, el resultado mínimo. O sea, los 10 segundos de respuesta. Eso. Muchas gracias, Patricio. Vamos a continuar ahora con Paola para que nos cuente sus reflexiones sobre el tema. Sí. Bueno, respecto a la pregunta de qué tienen que cambiar los usuarios en cuanto a las tecnologías o las nuevas formas de comunicación, yo coincido con Patricio, bueno, y con Diana, coincido totalmente. Creo que nosotros, los bibliotecarios, somos como gerente de nuestra propia empresa, donde brindamos un servicio y nosotros tenemos que ir a ese cliente, ver en qué canales están. Entonces, traducido a lo que es la bibliotecología, para mí sería algo así como, no les cambiaría nada a los usuarios. Nosotros tenemos que ver dónde están nuestros usuarios. Si somos buenos bibliotecarios, tenemos que ser buenos conocedores y saber dónde están nuestros usuarios. Mis usuarios están por las redes, y bueno, ahí tendré que estar, postear, hacer flyer, bajar la información donde el usuario sé que lo voy a encontrar. En nuestro caso, tenemos abierta una cuenta de Instagram por las bibliotecas de UCA, entonces, bueno, nosotros toda la información académica oficial la bajamos por ese canal, porque entendemos que la mayor comunidad de nuestros usuarios están por ahí. El tema del WhatsApp, bueno, tenemos un WhatsApp propio, cada una de las bibliotecas, o un WhatsApp en común, y un chat virtual donde el alumno, o el usuario, el docente, el investigador, puede encontrarnos en tal franja horaria para poder asistirles en las preguntas o en las necesidades de información que ellos precisan. Nosotros tenemos que ver dónde están nuestros usuarios e ir ahí, justamente mezclarnos, meternos y transitar en esos canales donde entendemos que están los usuarios, en esos medios de comunicación. Yo no puedo ser hoy, siglo XXI, en este contexto pandémico, no usar la tecnología, rehusarme a utilizarla, ser cerrada. Tenemos que abrir un poquito la cabeza, abrirnos a las nuevas realidades que surgen, y no puedo pretender que un usuario, un alumno, a veces me mande un correo para preguntarme dónde está tal recurso, o cómo puedo hacer para encontrar tal libro, cuando yo entiendo que son alumnos o usuarios que están acostumbrados al tema del WhatsApp, al tema de las redes sociales. Entonces, en esta pandemia estamos mucho más comunicados a través de la red social del WhatsApp, por ejemplo. En mi caso puntualmente, que bueno, llega un momento que lo desconecto porque son, no sé, sábado 2 de la mañana me siguen llegando consultas, si no devuelvo un libro me suspende. Es, digamos, una experiencia, digamos, que la comparto, pero bueno, nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Pero es así, nosotros tenemos que ir a donde están nuestros usuarios y no pretender cambiarles nada, porque en realidad nosotros tenemos que estar a la casa de esos usuarios, decir, a ver, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué redes están? ¿Qué medio de comunicación utiliza? Y bueno, adaptarnos nosotros. Tenemos que ser, digamos, personas que tenemos que entender que nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades y no quedarnos con lo viejo, de decir, bueno, esto ya va a pasar, vamos a volver a la normalidad, sigo por el camino paralelo de las tecnologías viejas, por así decirlo. Tenemos que ser conscientes de que hay que adaptarnos, de que vienen nuevas tecnologías que van a mejorar las que hoy transitamos. Entonces es un constante cambio, una constante adaptación por parte nuestra, y bueno, eso, coincido totalmente con lo que decía Diana, no hay mucho más que agregar. Muchas gracias, Paola. Estaba revisando también ahora nuestros asistentes y comentaba esto de las grandes marcas detectan los gustos de sus clientes y no es a la inversa. También como que ahí, bueno, por algo se hace también eso, ¿no? Vamos a continuar entonces. Muchas gracias con Saúl. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Déjame abrir el micro por ahí. Si por modificación de comportamiento pues, lo entendemos como adaptabilidad, sí que nos tenemos que adaptar, no solamente a nuestros usuarios, nosotros también tenemos que estar en ese proceso de cambio.
en todos los sentidos. Un poco por dar un pequeño ejemplo un poco fuera del contexto bibliotecario, particularmente aquí en España, 3 de cada 2 personas hacen uso del dinero digital o del pago a través de tarjeta. Eso significa que finalmente por el miedo, por lo que sea, por evitar utilizar el dinero, por no contagiarse en términos del aspecto de pandemia, están adaptándose y están cambiando. Igual nosotros, para el caso de México, te podría decir que incluso se incrementó el uso del dinero normal, ¿no? El cash que utilizamos. Entonces, en función de cada una de las comunidades, iremos viendo esos cambios y tendremos que adaptarnos como profesionales de la información. Un poco para ir redondeando, quisiera que me ayudaran a poner una imagen y quisiera contar un poco una breve historia que se suele contar regularmente cuando hablamos de marketing o cuando se habla de marketing. Esta imagen básicamente es la de un avión. Este avión por ahí presenta, no sé si ya la vemos por ahí en pantalla o todavía no, mientras les voy contando un poquito. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados empezaron a hacer un análisis de por qué los aviones eran derribados, ¿no? Y entonces, de cada avión que salía, entraba en combate finalmente, y en ese combate que entraba, veían que tenía disparos en ciertas áreas. Entonces, lo que hacían con estos aviones es que reforzaban, dentro de su lógica, reforzaban las partes en donde veían más daños. Este concepto es el sesgo de supervivencia. Pero finalmente, cuando se analiza globalmente, por ahí Abraham Wald, por ahí dice, bueno, está muy bien que analicen el punto en donde recibe un impacto el avión, pero ¿por qué no analizamos los aviones que ya cayeron? Porque entonces necesitamos ver el por qué los aviones no regresan finalmente. Entonces, este concepto me gustaría que quedara un poco en nuestras mentes, este sesgo de supervivencia. Nosotros solemos analizar a los usuarios que vienen a nuestra biblioteca, pero no analizamos a los que no vienen. Entonces, analicemos un poco la comunidad, veamos, preguntemos, no solamente a los que son nuestros clientes cautivos, sino a todos los usuarios de nuestra comunidad. Creo que con esto, gracias por compartir la imagen, creo que con esto sería suficiente. Finalmente, y no me gustaría irme sin antes mencionar 2 iniciativas más que me gustaría recomendar. Uno, la Biblioteca de la Creatividad, de Iván Triana Bojorquez, es un colombiano que él pretende erradicar la pobreza mental en niños y jóvenes desarrollando su liderazgo. Son programas súper interesantes utilizando como base la biblioteca. Y otro que se encuentra acá en España, que son los laboratorios bibliotecarios. Atraer a la comunidad, que ellos colaborativamente desarrollen las necesidades de los nuevos servicios, espacios para la creación y experimentación colectiva, se denomina a través de Media Lab Prado. Son 2 iniciativas buenísimas que vale la pena por ahí tomar en cuenta también como ejemplos. Y bueno, yo creo que con esto iría cerrando. Agradecerles a todos por ahí por estar con nosotros y bueno, les deseo la palabra. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, muy interesante lo que comentabas. Es importante también saber cuando las cosas no funcionan, también ver por qué no funcionan. También es súper importante eso, y es lo que hablábamos al principio, de todo se puede aprender. Por lo tanto, los fracasos también sirven muchísimo para aprender qué fue lo que no hicimos tan bien y que podemos mejorar. Muchas gracias, Saúl. Yo ahora tengo algunas preguntas que nos dejaron nuestros asistentes, y quiero hacerles entonces algunas preguntas dirigidas, ¿no? Vamos a partir con Saúl y Diana. Les quiero hacer la misma pregunta. En este caso es que ante la competencia de Google y las deficiencias de prestar servicios limitados en el contexto de las bibliotecas, en este caso en el contexto físico, ¿cuáles retos debemos asumir los bibliotecarios para innovar y crear nuevos proyectos para atraer a los usuarios en este nivel digital? No sé qué dirá Saúl, pero a mí primero se me ocurre que el primer reto es conocerlos. Es conocer lo que les gusta en este momento y lo que necesitan. Conociendo lo que les gusta, lo que necesitan y qué herramientas están usando,
a partir de ahí, planificar cómo resolver sus necesidades. Pero si no los conocemos, sus preferencias, vamos a estar dándoles cosas que quizás no las utilicen. Porque por eso digo, te pueden regalar un pantalón de excelente calidad, te puede quedar pintado, pero si no te gusta realmente, lo vas a dejar colgado en una percha. Así que el conocimiento del gusto del usuario, además de lo que necesita, lo que le gusta. Para mí eso es fundamental. No sé qué dirá Saúl. Sí, yo coincido contigo. De igual manera, Diana, es esencial conocer a la comunidad y es esencial conocer al usuario. Hacia quién diriges el servicio, con qué finalidad lanzas un servicio de igual manera, cómo son tus usuarios, a qué hora están tus usuarios, en qué canal están tus usuarios. Hablando de que vamos a volver, que seguramente volveremos, no estaremos aislados de por vida, pues finalmente es que tenemos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo, analizar a nuestra comunidad. Design Thinking for Libraries es una muy buena oportunidad para comenzar a crear servicios que sean diferentes. Incorpora a tu comunidad, eso es importante, que tu comunidad participe. No desarrolles servicios creyendo que van a ser útiles para tus usuarios cuando el usuario no te ha dicho que lo necesita. Piensa siempre en eso. Y si puedes incorporarlo, el ejemplo de Media Lab, de los laboratorios bibliotecarios de Media Lab Prado, son súper interesantes. Atrajeron a un grupo de usuarios, compartieron con bibliotecarios, con lectores, con todos los que son parte de la biblioteca, y dijeron, bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Quieres un servicio especial para personas con necesidades especiales? ¿Quieres lectura fácil? ¿Qué necesitas? ¿Qué compro yo? Y de esa manera fueron creando servicios y formaron 5 grupos para analizar necesidades de diferentes bibliotecas. Entonces, eso es importante, que traigas a tu usuario, sé colaborativo. Finalmente, vivimos en un mundo colaborativo hoy en día. Aprovéchalo, aprovecha todos los canales. Cuando vuelvas, atrae a tu usuario. Creo que eso es esencial finalmente. Muchísimas gracias por la pregunta. Patricio, ¿quieres contestar esta también, no? Sí, lo que pasa es que yo pasé por ese reto siendo bibliotecario referencista en la Universidad Andrés Bello, en la Casona de Las Condes. ¿Cómo me enfrenté a eso? Tenía 7 carreras a las cuales servir, y yo lo que hice fue buscar en internet sitios que respondieran a necesidades de su usuario en particular. Por lo tanto, cada vez que llegaban usuarios de ingeniería comercial, de educación física, música, educación popular, ingeniería comercial, arquitectura, yo ya le tenía una base, no una base de datos, un listado de sitios de internet que respondían a preguntas de su disciplina. Se le entregaba de a poco, como dulces, pero después yo le entregaba toda la búsqueda completa. Me llegaban los profesores, los directores y los alumnos en particular a exigir lo suyo. Por lo tanto, tuve ese reto y respondí. O sea, lo hice. Pues como bibliotecario, o sea, saquen el Patricio Tapia, el bibliotecario respondió como referencista. Eso. Me saltó ahí. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Bueno, vamos entonces con nuestra última pregunta y en honor al tiempo, le voy a dar la palabra a Paola para que nos pueda contestar. ¿Cuál sería el aporte que podríamos dar a nuestros educandos para recuperar la calidad educativa que se ha perdido en este tiempo en que hemos estado en pandemia? ¿Cuáles son los aportes? Y yo creo que, primero que nada, analizar cuál es la situación, digamos, hacia quiénes nos vamos a dirigir, y por otro lado, diseñar estrategias con los recursos que tenemos para que esos aportes realmente lleguen de manera efectiva y de manera eficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, también coincido, bueno, con todas las distintas ideas que han ido plasmando a lo largo de este conversatorio mis compañeros, mis colegas, y quiero resaltar algo que en el sentido de que no solamente debemos acompañarlos en esta etapa, más que nunca, sino también ver de acá hacia un futuro cómo vamos a seguir elaborando nuestro plan, nuestras estrategias,
para poder fortalecer y mejorar, digamos, el contenido, ¿sí?, de nuestros educandos, de nuestros usuarios, de la comunidad a la cual nosotros nos debemos como profesionales de la información. Tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que tener muy en claro cuáles son las necesidades realmente y hacer un diagnóstico, un post-diagnóstico para ver si realmente esas necesidades o esas estrategias que nosotros creemos que realmente son eficientes, pero no lo sabemos, porque nuestro instrumento de evaluación son siempre los usuarios, y eso lo tenemos que tener muy, pero muy presente. Nosotros podemos decir, bueno, voy a implementar estas estrategias, o voy a aplicar estos programas, o lo que fuera, pero yo creo que es lo correcto como profesional de la información, pero yo me mido constantemente si realmente es eficiente o no el servicio, la herramienta que yo utilizo, y eso, la devolución me la hace el usuario. Entonces está bueno también, y los invito como profesionales de la información a que nos repensemos como profesionales y que después que esta pandemia termine, que esperemos que sea pronto, hacer una encuesta y evaluarnos nosotros mismos si realmente pudimos dar respuesta a todas las necesidades de nuestros usuarios. Yo estoy elaborando un cuestionario, un formulario para mi comunidad de usuarios, para que después ellos evalúen en este contexto de pandemia si realmente se sintieron acompañados, si realmente sintieron que la biblioteca estuvo presente, si realmente sintieron que pudimos satisfacer esas necesidades. Creo que no tengo miedo a las estadísticas o a las respuestas que puedan dar, porque para mí van a ser sumamente enriquecedoras, porque me va a ayudar a mí misma a poder corregir, hacer las correcciones necesarias y no seguir arrastrando esos errores. Entonces, esta pandemia creo que de alguna manera nos va a beneficiar, o nos va a beneficiar en el sentido de que nos está abriendo, digamos, la cabeza de cómo tenemos que ser de acá más como profesionales de la información, sacar al desnudo nuestras fortalezas más que nunca, y si detectamos debilidades, bueno, pues para eso estamos, para entre todos podernos colaborar, podernos ayudar, aprovechar estos webinars, estas charlas que son súper enriquecedoras, y poder corregir. Es el momento de corregir, de adaptarnos y de mejorar. Es ahora el momento, es la instancia perfecta para mejorar, aplicar y rediseñar lo que creíamos que tal vez nos estaba funcionando bien con nuestros educandos, con nuestros usuarios, y que a veces no siempre es así. También quiero resaltar que un ejemplo de colaboración acá en Argentina es claramente la red Resiaria, a la cual están vinculadas muchas redes o subredes de las distintas bibliotecas que conforman, digamos, todas las provincias de mi país. Es un claro ejemplo de colaboración. Colaborar, adaptarnos, rediseñarnos y no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a si algo no nos sale bien, o si alguna estadística nos arroja un resultado que no deseamos. Bueno, es el momento de corregirnos y de hacer los reajustes necesarios justamente para mejorar y para el día de mañana poder reevaluar y mirar para atrás y decir, bueno, logré los resultados esperados, o me estoy acercando a una media de los resultados que yo esperaba como profesional de la información. Muchas gracias, Paola. Muy, muy interesante tu respuesta. Y bueno, con estas preguntas del público, vamos a... Diana, ¿quieres comentar algo? ¿Sí? Bueno, tenemos poquito tiempo, así que... Cortito. Vi varios mensajes que preguntaban dónde conseguir info del diseño universal y diseño universal del aprendizaje. En mi blog, en la pestaña de arriba, en el menú de arriba hay una pestaña que dice bibliografía. Y ahí tengo una compilación de material elegido por mí que habla de diseño universal y de diseño universal para el aprendizaje. Así que bueno, que elija lo que le gusta y lo que le venga bien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y entonces, ahora para ir cerrando, yo quería hacer una pequeña síntesis de algunas palabras claves, ¿no?, que se fueron hablando durante este conversatorio. Primero, innovación, sí o sí. También muy importante conocer a las comunidades, conocer a los usuarios, a nuestras audiencias, y también nosotros flexibilizarnos, cambiar un poco el paradigma de los bibliotecarios, y nosotros flexibilizarnos para responder a las necesidades y a los gustos de estas audiencias.
También se hablaron muchas cosas de las habilidades blandas y de muchas habilidades blandas que necesitamos fortalecer. Y que, bueno, en este caso podamos aprender un poco de quizás esta situación y en adelante también seguir formándonos y ya que estábamos hablando de la formación, mantener esta formación continua y seguir constantemente avanzando y conociendo las nuevas tecnologías o conociendo también nuevas formas quizás de diagnosticar las comunidades y siempre estar avanzando un poquito más, ¿no? Como decían, con la mirada, como decía Patricio, con los ojos en el futuro, así que los bibliotecarios nos mantengamos también con esos ojos, como siempre, mirando al futuro. Les quiero agradecer a todos, bueno, excelentes panelistas, lo he pasado muy bien moderando este conversatorio, ha sido muy entretenido, muy interesantes sus respuestas y sus reflexiones. Yo me fui con hartas cosas anotadas, así que me imagino que la gente que está asistiendo también, y también estoy muy contenta porque en este caso, además de tener a 4 super panelistas, me siento súper honrada de estar en este cierre también de los conversatorios, ya que estuve como un poquito atrás, tras bambalinas. Ahora también ha sido una súper buena experiencia y bueno, les agradezco a todos y le dejo la palabra a Leslie para que pueda hacer el cierre. Gracias, gracias Susana. Antes de darle la palabra a los panelistas para que por favor también se puedan despedir, quería invitarlos para que puedan poner sus redes en el chat. Patricio, Diana, Paola, Saúl, para que pongan lo que ustedes deseen, correo o cómo los pueden encontrar su usuario en redes sociales. Voy a empezar a darle la palabra uno a uno para que se puedan despedir. Patricio. Bueno, normalmente yo diría lo siguiente, siempre espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y yo tengo, digamos, una frase que tengo en Facebook, que es, no me sigas, porque puede que no te guíe, tampoco no estés delante tuyo, capaz que no te siga. Camina al lado mío y veamos cómo podemos cambiar las cosas. Más o menos esa es la idea, ¿ya? Y eso, o sea, qué rico poder juntarnos y tener esta instancia en donde poder, digamos, compartir lo que los usuarios me han enseñado, no lo que yo les he dado a ellos, porque son herramientas que toman nomás, ¿ya? Eso, comparto con mucho cariño. Gracias, Patricio, sabias palabras. Diana. Diana parece que se nos quedó congelada. Vamos a partir entonces con Paola mientras Diana se reactiva. O a ver, no, tienes que sacarte, estás muteada. Ahí sí. Está. Estaba escribiendo el WhatsApp para por si alguno quería hacer alguna pregunta. Genial. Quería dar las gracias, aprendí un montón y me gustó mucho compartir. Y bueno, para cualquier otra vez que deseen invitar, estoy dispuesta. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Genial. Así te vamos a tomar la palabra, Diana, ¿ya? De todas maneras. Saúl. Que también estoy en mute, perdón. No, la verdad es que es aprender de todos ustedes. Patricio, Susana, Paola, un gusto, la verdad, sí, es un placer charlar con ustedes. Ojalá esto lo pudiéramos hacer presencialmente, también sería divertidísimo. Por ahí nos quedaron pendientes los mates, se va a dar un matecito ahí en conjunto presencialmente. Va a ser buenísimo ahora que volvamos a agradecerles a todos. Espero que esto les haya servido un poquito, que hayamos aportado un poco. Y nada, realmente es que todos los días seguimos aprendiendo. Hoy más que nunca me parece. No me quiero ir sin mencionar 4 herramientas que pueden serles de utilidad por ahí. Miro, que puede servirles en el desarrollo de Design Thinking, es miro.com, por ahí lo pueden encontrar. SurveyMonkey, que sirve para hacer encuestas, les puede ser de mucha utilidad. Eventbrite les va a permitir generar eventos que se inscriban, obtener una base de datos muy interesante de cada uno de esos eventos, controlar el envío de las invitaciones a esos eventos cuando hagan webinar, chats o lo que sea. Una más, Canva, esa es buenísima para infografías, imágenes. Esas serían herramientas que creo que hoy en día son muy, muy, muy interesantes. Y nada, agradecerles a todos por el tiempo, por la desinformación y por la información que les hayamos generado. Y bueno, pues un gusto. Por ahí estamos por redes sociales. Y bueno, gracias Leslie. Y gracias ENAC. Gracias Saúl. Y me queda mi estimadísima Paola. Bueno,
la verdad que ha sido muy ameno poder compartir de cada charla que he participado, conversatorio, webinar, la verdad que uno se va con muchísimo aprendizaje. Espero que les haya servido mi humilde experiencia, la verdad que me voy muy contenta. Gracias a vos, Leslie, como siempre, esta iniciativa maravillosa, al ENAC. Y bueno, les voy a cerrar, si te parece, con una estrofa de un poema de Alexis Valdés, que dice así: cuando la tormenta pase, seremos sobrevivientes de un naufragio colectivo, y bueno, en este barco estamos todos, así que esto en algún momento va a pasar. Les dejo un beso y un abrazo muy grande para todos desde acá, desde Mendoza, Argentina, y que esto nos sirva para unirnos, para cambiar, y bueno, y para mejorar. Tenemos que salir mejores personas, ese es mi mensaje. De todas maneras, ese es el aprendizaje. Muchas gracias, Paola, a todos los panelistas. Y bueno, ya Susana hizo una conclusión bien interesante, y yo me quiero quedar con dos cosas muy breves. Una, el desafío que tenemos desde la formación, los que trabajamos en el ámbito ya más académico, la formación y cómo incorporamos la innovación también en la educación de nuestros estudiantes, pero también viene otro desafío para los que ya estamos fuera de las aulas. Esta reinvención que hablaba Paola, yo creo que todos ustedes hablaron también de esto de reencontrarnos con esta función vital, social que tenemos, también la importancia que rescato del aprender de los errores. El error siempre es visto culturalmente como algo malo. Aprendamos de los errores, socialicemos los errores, porque también así nos aprendemos del resto. Entonces, de toda experiencia siempre se va a sacar algo bueno. Así que muchas gracias por su participación, por sus ponencias. De verdad que yo creo que aprendimos mucho. Yo también me llevo varias herramientas, todas las que dio Saúl, lo del aprendizaje universal de Diana, me llevo varias cosas. Y bueno, y dar alguna información muy chiquitito, concreto. Todas estas conferencias, todos estos conversatorios se van a publicar en la web. Yo les voy a mandar un correíto ya más adelante, y también vamos a dar certificación de asistencia, ¿ya? Pero esa certificación va a ser solamente a quienes nos escriban solicitándola, porque comprenderán que tenemos muchísimas personas inscritas. Alrededor de 1.500 personas participaron a lo largo de todos estos conversatorios, así que quienes quieran una certificación, nos pueden mandar un correo. Aquí estoy colocando mi dirección a través del chat, y quiero agradecer a Omar Sarabia. ¿Quién será Omar Sarabia? Se preguntan ustedes. Es el profesional de soporte que nos ha ayudado a llevar a cabo de la mejor forma, de una forma muy profesional, cada uno de estos conversatorios. Así que un abrazo virtual, Omar, que yo sé que estás ahí tras cámara, tras bambalinas. Y finalmente agradecerles a todas las personas. Tuvimos un pic, creo, Susana, por ahí, 100, 190 casi llegamos. Los felicito. Muy participativo el público, dejaron ahí muchas sus direcciones, hicieron muchos comentarios interesantes, y la verdad que ya dando las palabras finales, espero que este no sea un adiós. Como carrera estamos ya preparando actividades para el segundo semestre, así que lo más probable es que nos vamos a seguir encontrando. Un abrazo para cada uno de ustedes, y no sé, Susana, si quieres también hacer la despedida como parte de la moderación. Gracias a ti, Leslie. Sí, sí, o sea, completamente. Y bueno, que también quería agradecerle a Omar por toda su ayuda, y bueno, nuevamente agradecerle a todos los participantes que han hecho también preguntas súper interesantes. Yo creo que todos nos vamos con harto aprendizaje, y nada, yo como muy feliz de estar acá, les agradezco su buena onda, también todas sus reflexiones, y nada, les dejo un abrazo por ahora virtual, y ojalá que en un futuro podamos encontrarnos también presencialmente y sigamos comentando y haciendo varias reflexiones sobre la vida bibliotecaria. Saúl, ¿quieres comentar? ¿Sí? Como solemos cerrar un poco el podcast en Infotecarios, si les gustó este webinar, recomiéndenselo a su mejor amigo. Si no les gustó, recomiéndenselo a su peor enemigo, que al final algo saldrá de todo esto. Buenísimo. Y yo les mando un aplauso a todos también, y un abrazo. Se pasaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Que estén muy bien.